La entrevista. Nos acompaña en los estudios de Colombia Radio el director de la unidad del Programa Presidencial Mejor de Sustitución Voluntaria de Cultivos de Uso Ilícito, el PENIS, Felipe Tascón Recio. Doctor Tascón, bienvenido a Colombia Radio. Muy buenos días. Buenos días. Estoy recién llegando de Satinga, muy satisfecho. Sí, señor. Estuvo usted con el presidente Gustavo Petro allí en Bocas de Satinga, en el departamento de Nariño, la costa pacífica nariñense, hablando de este tema de la sustitución de los cultivos ilícitos, siendo coherentes con la propuesta del gobierno del cambio de desestigmatizar al cultivo, porque es que es el uso ilícito, ¿no? No es el cultivo. A ver, lo fundamental es que tenemos que entender, como lo recogió el presidente, de todas las intervenciones que tuvo de la comunidad, que no tenemos que sustituir los cultivos, sino las economías. Allí hay un cambio sustancial en términos de la política, porque tradicionalmente se ha trabajado de que se tiene que el mal está en la mata, entonces que hay que cambiar la mata. No, la gente no está en eso por la mata, sino porque en la transformación de la mata, en la medida en que esa transformación es ilícita, tiene unos ingresos que le permiten vivir en el aislamiento, en una situación de abandono por parte del Estado. Y en esas condiciones nosotros tenemos que construir mecanismos para sustituir la economía de la coca para cocaína. Esa es la tarea, eso es lo que le pidieron al presidente. Eso es lo que recogió el presidente en su discurso, es la tarea que nos manda el pueblo, por tanto, para que hagamos. Recogiendo un poco, doctor Tascón, de lo que usted está diciendo y de lo que ocurrió el sábado allí en el Pacífico colombiano, en Nariño, me da pie para preguntarle lo siguiente. El mensaje que manda el gobierno pareciera ser un mensaje primero de diálogo, y creo que eso es lo fundamental, porque estos ejercicios como el que se hizo en Satinga, y usted nos amplía los detalles y ahí va dirigida la pregunta, pues están anticipados por una serie de reuniones o mesas técnicas, usted me permite el término, donde se escucha a la comunidad ya en esos territorios, a los campesinos, a los cultivadores de la hoja de coca. Fundamental conocer sus inquietudes y lo que esperan de este programa, ¿no? Sí, el día anterior, el viernes, se dividió todos los asistentes, los delegados que había de 19 municipios que fueron invitados, aclarando que llegó un 20º municipio, que llegó una pequeña delegación por sus propios medios. Entonces fueron 20 delegaciones que asistieron y que se dividieron en 18 mesas, de las cuales eran por 3 temas. El primero específicamente cómo hacer la sustitución, el segundo qué hacer para lograr la paz total, y el tercero era el de la convivencia interétnica y con el entorno ambiental en que viven. Esas 6 subregiones, cada una con 3 mesas. Ese fue lo que tuvimos. Además hubo una participación en dos grupos, particularmente pidieron tener unas mesas, uno de comunidades negras y otro de indígenas, en las que se hizo el mismo tratamiento. Pero todo lo que se le entregó al presidente y que lo que nosotros recogimos para aterrizar la política sale de esas mesas. Es decir, que se está haciendo un diseño participativo de cómo aplicar la política. Quiero preguntarle a esta hora el director Felipe Tascón sobre esas menciones que le dedica el Plan Nacional de Desarrollo justamente a esta entidad, y de repente ¿cuál cree usted que son esos cambios que se deban generar, cambios de pronto estructurales, o cómo se puede vincular con la posible reforma rural integral para que dé resultados estos avances en estas regiones? Primero le contesto, nosotros tenemos 2 referencias explícitas, el artículo 9 y el artículo 10. Empiezo por el segundo. En el 10 se nos da se nos amplían las posibilidades para poder culminar
la deuda histórica que se tiene con el programa PENIS. El programa PENIS fue creado en consecuencia del acuerdo de paz por un decreto del 2017, donde en términos prácticos empezó las comunidades, los que firmaron, que fueron en total 99,000 familias del país, de solo 56 municipios, firmaron y su compromiso fue levantar las matas, lo hicieron. Sin embargo, a 6 años de esa firma, es el Estado el que no les ha cumplido. Nosotros nos encontramos con una situación muy dura, y es que solo 386 familias se les había cumplido el 100% cuando llegamos como gobierno Petro. Y en esas circunstancias, la tarea, el mandato es que tenemos que culminarlo. El artículo 10 nos permite, dice que las comunidades están en condiciones de reformular eso para ayudarnos en acelerar el cumplimiento y concretamente pasar del error fundamental que tuvo esta política trazada en el 2017, que fue llegar a acuerdos individuales asistencialistas. En este momento podemos llegar a acuerdos colectivos. El otro artículo, el 9, nos crea la posibilidad de llegar a todas las áreas donde no estuvo el PENIS. Le dije que eran solo 56 municipios. Por ejemplo, de los 19 o 20 que asistieron a el encuentro de Satinga, solo 2 estaban dentro del PENIS, que eran Tumaco y Dagua en el Valle del Cauca. Todos los demás, incluida Olaya Herrera, cuya cabecera es Satinga, no están incluidos dentro del PENIS, y sin embargo tienen más de 6,000 hectáreas de hoja de coca sembradas para producir cocaína. Esa anomalía la estamos corrigiendo con el artículo 9, que nos impone que tenemos que trabajar en todo el territorio nacional que tenga coca, sin distingo de que sean firmantes o no del PENIS. Y de esa manera lo que estábamos recogiendo en Satinga son las directrices que nos da esa población de cómo trabajarlo, cómo llegar a esta situación que tenemos para poder ahora sí ampliarlo. Claro, tener cobertura. Señor Tascón, retomando el tema de los programas de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, tradicionalmente las personas, en este caso los campesinos, las campesinas, no suelen creer en estos programas. ¿Qué va a hacer y cómo va a hacer el gobierno para que la gente vuelva a confiar en esto que le estamos proponiendo? A ver, evidentemente has mostrado el talón de Aquiles, porque 6 años de incumplimiento pues generan una desconfianza enorme con la que nosotros estamos viviendo. Es decir, no es culpa del gobierno Petro, pero recibimos un incumplimiento del Estado, y el Estado hoy lo gobernamos nosotros, y por tanto tenemos que cumplir con eso y suplirla. Hemos estado adelantando, nosotros recibimos una situación de unos contratos caminando, 22 megacontratos que están siendo ejecutados, pero que tienen una anomalía de ser muy concentrados, definidos en Bogotá, y terminan recibiendo la tarea de hacer asistencia técnica organizaciones que no tienen ningún arraigo en el territorio. El cambio que estamos haciendo, siguiendo el mandato del presidente Petro y de la vicepresidenta Francia, es buscando que se haga la contratación con organizaciones populares, con juntas de acción comunal, con cabildos indígenas, con consejos comunitarios, con asociaciones campesinas, que hoy llegan a ser quienes van a hacer la ejecución del programa de lo que nos falta en el PENIS, y necesariamente, ya sin duda, sin competencia de los grandes, digámoslo, serían los ejecutores de la nueva política.
Director, quiero preguntarle, porque usted ahorita mencionaba pues un tema muy importante y decía, firmantes o no, el PENIS tiene el objetivo de llegar a todos esos cultivos y a esos lugares. De los 1.104 municipios, según el DANE, que tiene Colombia, ¿en cuántos de ellos hay cultivos ilícitos y cuál es el porcentaje al que ustedes quieren llegar? Mire, en este momento hay cultivos de coca, amapola o marihuana, porque hay en algunos que se combinan, que tienen dos o ninguno tiene los tres, pero hay que combinan dos, en más de 190 municipios. La pretensión que estamos diseñando es que con la política lleguemos a 145. Esos municipios son todos los que tienen marihuana, todos los que tienen amapola, que son muy pocos, y los que tienen una mayor cantidad, concentración de coca para cocaína. En ese universo también abarcamos algunos municipios vecinos que tienen poca, pero que la coca para cocaína está en límites con uno que sí tiene mucho. Entonces, la pretensión es llegar en proyectos que sean para una vereda completa o para una cuenca hidrográfica. Así es que sustituimos la economía, como lo trazó claramente el presidente el sábado, porque es la economía. No se necesita que alguien tenga coca para que sea beneficiario de un proyecto que lo va a sacar del aislamiento. Tiene que ser un proyecto para toda la vereda, puede ser en otros casos para todo un río. En el Pacífico es típico. Nosotros necesitamos eso. Y le aclaro, el PENIS con ese límite tiene esa camisa de fuerza de los 56 municipios. Los nuevos no tenemos esa camisa de fuerza. Abarcamos los que están en el PENIS hoy, pero también abarcamos un número importante de los nuevos, y sobre todo nos metemos en marihuana y en amapola, que no eran cubiertos para nada en el PENIS. En el PENIS. El director Felipe Tascón Recio, del Programa Presidencial de Sustitución Voluntaria de Cultivos de Uso Ilícito. Hablaba usted que saldar esa deuda histórica con los municipios PENIS, esa deuda, ¿a cuánto asciende en recursos? ¿Y ya están garantizados? Sí, mire, ni siquiera teníamos en la medida en que no se sabía cuando llegamos. Yo me posesioné el 6 de diciembre. En el momento en que nosotros llegamos, no teníamos claro a cuántas familias se le había cumplido. La primera tarea fue identificar, y es el dato 386, que dice usted. Sí, de 99,000, imagínense. No, pues menos del hoy 0.0. Hoy estamos casi que alcanzando el 1%. Pero a partir de saber a cuántas se había cumplido, pudimos saber cuánto faltaba. Y el faltante son en este momento 1.008.000.000.000. En el presupuesto no estaba esa plata, porque cuando se hizo el presupuesto del año 2023, pues yo no me había posesionado, no había un doliente que estuviera peleando eso, pero lo logramos. En un Consejo de Ministros que se dio en Villa de Leyva en febrero, el señor presidente fue nuestro abogado y conseguimos ese $1.000.000.000 para culminarlo. Estamos en este momento en el proceso para iniciar la contratación con esos cambios que le digo. Es decir, esos cambios que ya no van a ser grandes organizaciones de Bogotá, de Medellín, de Barranquilla, sino que vamos a buscar la contratación directa con asociaciones, asociaciones campesinas o juntas de acción comunal o cabildos o consejos comunitarios. Comunitario, totalmente, en ese cambio. Es la alianza... Economía popular. En la alianza del Estado con la economía popular, la alianza público-comunitaria que ha trazado el presidente Petro. Doctor Felipe Tascón, ejercicios como este que se hizo el fin de semana allí en Bocas de Satinga, ya se había hecho un ejercicio similar en el Tarra, también en el Catatumbo en diciembre, a mediados de diciembre. ¿Se van a seguir repitiendo en otras regiones? Claro, de acuerdo a las necesidades de esa región, pero se van a seguir repitiendo. Sí.
Sí, porque nosotros necesitamos recoger y que sea la gente la que nos diga cómo vamos a aplicar esta política en la práctica. ¿Dónde está planeado, digamos, a corto o mediano plazo llevar este tipo de diálogos? Donde yo abra la boca en este momento y le diga exactamente dónde me bombardean para que lo hagamos pasado mañana, y quedamos bastante dolidos por la logística que significó hacerlo. Empezamos por el más difícil. Bueno, el del Tarra fue difícil, fue complicado, pero de todas maneras allá hay carreteras. Es que el acceso a este fue tremendo para todo el mundo, ¿no? Sí. Sí. ¿Por río? Por mar, por río, pues... ¿Por donde toque? No hay aeropuerto. Es decir, incluso originalmente estábamos previendo que fuera en uno de los 5 municipios que tienen aeropuerto en el Pacífico, pero finalmente escogimos uno que no lo tuviera para evidenciar, para que a la institucionalidad le costara y se diera cuenta lo difícil que era llegar. Que eso me da pie. Sí, señor. Lo de que ese guía era solamente para ver si usted nos soltaba dónde será el próximo encuentro, pero allá no hay, y no quiso, ¿no? Dice él que no, que mejor. No. Pero la pregunta sí va dirigida a eso que usted está diciendo ahí, doctor Tascón, y es el acceso a esos municipios, sobre todo a las zonas rurales de esos municipios. Si bien lo que se está planteando, por supuesto, y lo decía el presidente el sábado en su discurso, es sustituir una economía por otra, eso significa, y dentro de lo que usted nos está contando, plantear la posibilidad de proyectos productivos, es fundamental pensar en las vías de acceso y de salida de esas veredas y de esos sectores, porque va de la mano. Sí, por supuesto, la base del programa es sustituir el cultivo de la hoja de coca por otros proyectos económicos, pero fundamental el tener vías terciarias por donde sacar cualquiera de esos proyectos que se echan a andar. Dentro de lo que hemos conversado con el presidente es que también hay que mejorar las condiciones del transporte marítimo y fluvial en la zona. Hoy son lanchas de pequeña tamaño, hay lanchas de 16 pasajeros, otras que llegan hasta 40 en unas condiciones bastante precarias, que conectan a esos municipios con Tumaco y con Buenaventura. Necesariamente creo que hay que modernizar eso de alguna manera, y como Dirección de Sustitución estamos en conversaciones con Cotecmar, el ente de la Armada Nacional que pues es la tecnología de hace barcos. Que hace barcos. A ver, estamos viendo cómo hacemos, porque por más que encontremos y que haya una voluntad de la gente, nos entregaron unos proyectos muy interesantes, uno de la Piangua, por ejemplo, que si hay tiempo les amplío, pero si no tenemos la manera de regularizar el transporte, de mejorar tanto el transporte de pasajeros como de carga, cualquier proyecto va a fracasar. La ventaja, entre comillas, que tiene la cocaína es que en la medida en que se reduce el peso y el volumen de una manera tan dramática, 500 veces entre hoja de coca y pasta básica de cocaína, de 1 tonelada salen 2 kilos, hace que haya una facilidad de transporte. Cualquier producto sustituto tenemos que facilitar las condiciones para que se pueda sacar, se pueda transportar. Eso es claro. Fundamental. Tiene que ser una combinación en algunas partes que se pueden hacer carreteras, en otro mejorar las condiciones del transporte fluvial y marítimo. Las autopistas en nuestro país y en el mundo entero son los ríos, y aquí como que las dejamos de lado, ¿no? Sí, pero hay que recordar lo que nos dijo el ministro haciendo. de Transporte, exactamente, que hay una hoja de ruta, exactamente, una hoja de ruta donde se va a fortalecer el volver al río, las vías terciarias que son tan importantes para el gobierno nacional, los aeropuertos sociales que nos comentó la vez pasada que estuvo aquí en cabina de radio. Entonces, pues estamos haciendo las cosas de la manera correcta, como se debe, y un trabajo articulado entre cada uno de los ministerios y las entidades adscritas. 752, director del Programa Presidencial de Sustitución Voluntaria de Cultivos de Uso Ilícito, PENIS. Largo el nombre, ¿no? Felipe Tascón, gracias. No nos dijo el sitio, pero
¿Pronto? Vienen más tercer encuentros encuentro de estos, ¿no? Y no, ¿Pronto? vamos a cambiar el nombre y lo vamos a hacer más cortico, tranquilo. Lo del PNI. Vea que sí. Sí, porque uno dice PENIS y bueno, aquí haciendo el tema. ¿Pronto ese tercer encuentro, doctor Felipe? Sí, bueno, déjenos Dejémoslo ahí. Salimos muy cansados. No, pues ¿Sabes que este tema, mire, la Colombia profunda. Nada más esta sí que es la Colombia Allá profunda. nos regañaron que no se puede hablar de Colombia profunda. ¿verdad? No. Que hay que hablar del centro lejano. El centro lejano, mira, ¿Y Mire, aprendiendo eso cómo cada suena? El día algo centro nuevo. lejano. Centro lejano. ¿Y cuál era la reflexión que Bueno. hacían, director? Pues claro, es que Colombia profunda es que nosotros los mandamos desde Pa Bogotá. lejos, ya Desde entradas suena Bogotá lejos. los mandamos al último rincón. Y ellos existen y ellos tienen su vida ahí. Claro. O sea, se El puede- que está lejos para ellos es el Somos Estado, nosotros. la Se capital. puede entender como un término, no es la intención, pero se puede entender entonces como un término despectivo, ¿no? Que- Exacto, para ellos es discrimina. despectivo. Nunca Porque ha sido. además, mire, la única entidad del Estado que descubrimos, del Estado civil, que tiene una buena presencia en ese municipio es el ICBF. De resto, Una ausencia histórica. Entonces, ¿cuál es el No de término, director? Centro lejano. Vamos a acuñarlo Colombia aquí. del centro Como lejano. dice Johan. Yo Nunca le- en forma despectiva, pero se hablaba de ese Sí. tema y estamos aprendiendo todos los días. Centro Sí, lejano. no, Chévere. copiado. Suena bien. Sí, Copiado. no, Sí, tiene, una. es eso. Ellos no entienden por qué nosotros hablamos de la Colombia profunda, si esa es la en la que ellos viven. Y ellos lo que reclaman es que ellos también son Colombia y ellos tienen que tener No, y con mucho sentido el reclamo. el reclamo, Sí, es con claro. mucho La sentido. Colombia del centro No, y lejano. con ese olvido histórico, como nos confirma Es que, el doctor claro, Felipe. se pone uno en los zapatos entendiendo, me quedé pensando en el término. Y usted le dice en Colombia profunda y usted, ciudadano colombiano en cualquiera de esas regiones, usted dice ninguna profunda, esto es Colombia también. Sí, yo estoy Claro. aquí. Yo estoy aquí. Entonces eso les da... Hago parte de. Sí. Sí. Mire, 27 horas hay entre Olaya Herrera y Buenaventura, por mar, ¿no? Para hablar un poquito de esas dificultades que tuvo el toda barco, la operación logística, digamos, de la llevar el fragata Estado. de la Armada Ajá. que nos facilitó la Armada Nacional y aprovecho para agradecerle. Demoró eso en transportar. 27 horas desde eso se llama Málaga, esa base de la Armada que queda ahí en Buenaventura. De ahí a Olaya Herrera, 27 Bueno, horas. no la Herrera, tuvieron que hacer transbordo en el municipio anterior que es Mosquera, ¿Qué es Mosquera? porque la fragata no puede entrar al río. Claro, Entonces, claro. Y cuando llegaron allí, me imagino la felicidad. sí, pues fue un impacto enorme. Yo creo que la satisfacción de la gente de ver al presidente en un acto de esta magnitud, en el compromiso de ver a las instituciones, porque fueron las instituciones y recogió toda la institucionalidad las solicitudes. Entonces creo que eso es importante. Muy bien, doctor Felipe. Muchos éxitos en esa gran tarea que está desarrollando. Señor, Sí le Cuñita. quiero también agradecer a los alcaldes que de los municipios. alcaldes de estrato 6, es decir, prácticamente sin presupuesto, Mm. que fueron grandes financiadores del evento porque facilitaron lanchas, pagaron la gasolina para que llegaran sus delegaciones hasta el evento. Un gran Eso es sí. importante. Compromiso total con este cambio. Esta es Colombia Hoy Radio, emisora web conectada con todas las regiones, voces y valores del país diverso. Colombia Hoy Radio.